¿Probar? Ok. Bien, le decía que habíamos visto 3 clasificadores, ahora viene un cuarto. Cualquier duda, por supuesto, verlo en Canvas y la clase con respecto a los clasificadores. Este es un clasificador que, a diferencia de los otros, no utiliza probabilidades, sino utiliza geometría para resolver el problema. Y ahora le explico en qué sentido. Antes de entrar en detalles con respecto al clasificador de hoy, que se denomina Support Vector Machine, o, no sé, máquina de soportes vectoriales, más o menos sería la traducción, o simplemente SVM, como el que vamos a ver ahora, voy a ir a Canvas para mostrarles que tienen que ir descargando ustedes para poder trabajar la clase de hoy. Este es Canvas. Y la presentación que voy a hacer está aquí, básicamente es la presentación en PDF, pero lo que hay que trabajar hoy digamos, en el RStudio es lo que dice el ejercicio 10.1, que dice Introducción a la SVM, Support Vector Machine. Ese es el clasificador. Adicionalmente, para poder trabajar esto, tienen que descargar los datos. Datos de ejercicio 1, ejercicio 2, test, o sea, los datos que están acá, todos los datos que están asociados van a estar ocupados en el ejercicio Introducción a SVM. Por favor, también todos estos datos, descargarlos. Son datos muy pequeños, o sea, un conjunto de datos pequeños, o sea, se descargan muy rápidamente, en principio. Y este también, bueno, lo que hay que hacer es copiarlo y pegarlo en RStudio. Ya yo lo copié, lo pegué, pero ustedes lo que van pegando, yo voy hablando un poquito de la presentación que está acá en PDF mientras van pegando este. Repito, la presentación pueden verla después, también la van a ver en la presentación, digamos, en la clase, va a quedar en el video, por supuesto, pero lo importante para poder trabajar en el día de hoy es esta, junto con todos estos datos que están acá, que son los que son ejercicios como cortos para poder ir viendo todos los casos posibles de este clasificador. Entonces, parto con la presentación, mientras ustedes van descargando también este conjunto. ¿Ok? Van descargando los conjuntos de datos. Bien, Support Vector Machine, así se llama, es el clasificador. Hay una serie de, digamos, de características que tiene este Support Vector Machine, que tiene que estar relacionada con algo que se llama kernel, que voy a aclarar en un ratito más. Y vamos a trabajar hoy el kernel lineal, kernel no lineal, y también vamos a analizar un poco de la curva ROC, pero asociada a el Support Vector Machine. Ya habíamos hablado de la curva ROC, que era un método para determinar cuán sensible es nuestro clasificador al umbral que le ponemos a las probabilidades. Aquí también vamos a ocuparlo. Y la idea de Vector Machine es la siguiente. Vamos a explicarlo con manzanas, literalmente, ¿no? Aquí tengo dos clases, en principio dos clases representadas por las manzanas rojas y las manzanas verdes. Y yo tengo que clasificar, digamos, o dividir mi espacio en el espacio de la manzana roja y en el espacio de las manzanas verdes. Es decir, tengo una clasificación binaria, en principio. ¿Ok? Un segundo. A ver. ¿Todos me escuchan o no? Por favor, porque parece que hay alguien que no me escucha. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Por alguien que me diga sí, o por último por el chat, si se está escuchando la clase o se escucha mal o lo que sea, no sé. Se escucha todo bien, profe. Escucha el filete, pero creo que el profe no nos escucha. ¿Se escucha? ¿Está bien? ¿Todos me están escuchando? Ok. Bien. Entonces, para que revisen. Ok. Usted no nos escucha. Ah, por Dios. Sorry. Gracias. ¿Pueden hablar cualquier cosa ahora? Vaya a ser porque puede ser que tenga... No, ¿ahora? ¿Aló, aló? Ya, bien, gracias. Ahora sí. Sí, Ya, bueno. ya no lo Vale, he escuchado a ustedes. Sí. Ya, bien. Gracias por avisarme porque no lo he escuchado. Ok, tenía puesto, estaba bloqueado el sonido. Bien, como les decía, estábamos viendo un clasificador nuevo que tiene una característica distinta al resto, que tiene que ver con la geometría del problema, más que con las probabilidades. Como habíamos, casi todos los demás, digamos, clasificadores se referían a una probabilidad que es una probabilidad condicional de que estar en una clase dado que hay cierta observación, o usando el teorema de Bayes para resolver el problema, básicamente. Eso es a diferencia de los clasificadores anteriores, este es un clasificador geométrico.
de bastante reciente, entre comillas, creación, desde los años 90, entre comillas, porque la ciencia, bueno, mecánica newtoniana del año 1600, y por supuesto este es este del año 1900, por lo tanto es del siglo pasado, así estamos hablando. Y es un método que además continúa siendo trabajado muchísimo y con muchas aplicaciones. Un método muy, muy poderoso para resolver muchos problemas. Ok, método Support Vector Machine entonces. ¿Cuál es la idea del método? La idea es tratar de separar las manzanas rojas de las verdes. Interpreten la idea intuitiva de que hay dos clases, manzanas rojas y manzanas verdes. Y cada manzana en realidad lo que representa es un punto en el espacio y la etiqueta está representada por la manzana. Es decir, hay observaciones y una etiqueta que es verde o rojo. Básicamente esa es la interpretación. La idea es que yo puedo usar lo siguiente. Geométricamente yo puedo trazar una recta que separe las dos partes del plano. Pero no existe una única forma de trazar esa recta. O sea, tengo distintas maneras de trazarla. Y yo quiero buscar la mejor manera posible de trazar esa recta. ¿Okay? Entonces, la mejor manera posible de trazar esa recta es quizás, por definición, aquella que permite la mayor separación entre las clases. Es decir, de forma tal que yo pueda separar, que quede claro que hay una clase roja de un lado y una clase verde del otro, y que esta separación sea la mayor, el espacio que hay entre la peor clasificada de una clase con la peor clasificada de la otra sea el mayor posible. ¿Qué significa el peor clasificado? Por ejemplo, si yo trazo esta línea discontinua acá y esta línea discontinua acá, esta línea discontinua pasa por esta manzana y por esta manzana. Estas dos manzanas son las más cercanas a la clase verde, básicamente. Mientras que si yo trazo por este lado, topo con esta manzana que está acá, que es la peor clasificada en el sentido de que es la que está más cercana a la clase roja. Lo que yo quiero hacer es trazar una recta que pase por el medio de esta franja, y esa franja debe ser la más alta posible, la más grande, lo más grande posible que se me ocurra, porque así yo puedo separar mejor las clases. Por lo tanto, tengo que buscar un problema que se llama un clasificador de margen máximo, tratar de hacer el margen lo más grande posible, ¿sí? Y eso es lo que hace el Support Vector Machine, trata de buscar el mayor margen que separe a dos clases posibles, que logre separar entre las dos manzanas. La idea es trazar, ya que estamos en dos dimensiones, porque cada manzanita representa un punto en el plano, por lo tanto estamos en dos dimensiones, es trazar una recta. La recta tiene que separar una clase de un lado y del otro. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se podría trazar? Si esto lo llevamos a matemáticas ahora, ¿no? El problema matemático. Estas dos, por ejemplo, estas dos líneas que están acá, que son de la clase, a ver un segundito, de la clase roja, la vamos a llamar simplemente clase negativa o clase con signos menos. Mientras que las que están en las de arriba, le vamos a llamar clase positiva, es decir, o las manzanas verdes. Manzanas rojas, manzanas verdes. Aquí están las dos manzanas que estaban más mal clasificadas y aquí está la manzana de la otra clase positiva, es decir, de las manzanas verdes que estaban más mal clasificadas. Y la idea es tomar dos hiperplanos, le llamamos hiperplanos porque son dos rectas en particular, pero ¿qué tal si lo hacemos en varias dimensiones? Donde estos puntitos ya no son simplemente dos dimensiones en un plano, sino que son n dimensiones. Entonces, para no hablar de rectas, hablamos de hiperplanos. Y lo que estamos acá en el medio llamamos simplemente una superficie de decisión. ¿En qué sentido es una superficie de decisión? Que todo lo que está por arriba de esa superficie le voy a denominar positivo y todo lo que está por debajo de esa superficie le voy a denominar negativo. En el caso bidimensional, esa superficie es una recta simplemente. Y estos son los hiperplanos soportes. ¿Por qué se le llaman soporte? Primero porque pasan por las observaciones más mal clasificadas y de alguna forma soportan la recta que están entre los dos. De alguna forma crean un soporte para el trazado de la recta. De ahí viene el nombre de Support Vector Machine. Machine es evidentemente máquina. Soporte es lo que estoy indicando, que es una superficie que está soportada de alguna forma por dos planos o hiperplanos de soporte que pasan por las observaciones más mal clasificadas. Y vectores se denomina a los puntitos. Cada puntito es un vector en el espacio. Básicamente es una observación porque puede tener muchas dimensiones. De ahí viene el nombre Support Vector Machine o máquina de vectores soportes, en principio. ¿Ok? Entonces, el objetivo es justamente buscar ese
soporte, esos dos líneas o dos hiperplanos de soporte que estén lo más separados posible y por el medio trazar una superficie que separe las dos. Esa superficie se va a denominar superficie de decisión. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo podemos matematizar esto de mejor manera? Veamos el problema de que si fuese una recta. Entonces, para que me sirva después la fórmula para varias dimensiones, voy a reescribir la ecuación de esta recta que está acá. Un segundito, vamos a ponerlo en azul. ¿Okay? Vamos a escribir la ecuación de esta recta, que está aquí, que es igual a y igual a mx más b. La voy a reescribir de alguna manera. Voy a pasar el mx del lado allá y escribo y menos mx es igual a b. Y voy a introducir un vector, básicamente, que se llama omega 1, que es menos m, y omega 2, que es 1. Entonces, omega es un vector que tiene dos componentes, es decir, el primer componente sería menos m y el segundo componente sería 1. ¿Ok? Esta x que está acá, en realidad es esta xy, se puede escribir, esto transpuesta significa que se puede escribir así, ¿no? Entonces esta es una x más distinta, una x vectorial, llamaríamos, ¿no? Entonces si yo multiplico, por ejemplo, vamos a escribirlo aquí al lado mejor, multiplico omega t, lo multiplico por x, que lo igual a b, ustedes se dan cuenta que esta es exactamente la misma ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque transpuesta significa menos m1, transpuesta el vector, multiplicado por xy, es igual a, si yo multiplico esto como vector, sería este multiplicado por la x, me quedaría menos mx, más 1 multiplicado por y, me quedaría y es igual a b. Y pasando nuevamente esto del otro lado, me queda y es igual a mx más b. Lo que quiero decir que esta ecuación que está aquí, esa ecuación, es exactamente la ecuación de la recta, pero escrita en forma vectorial, en forma de vector. ¿Para qué quiero eso? Porque ahora lo puedo extender básicamente al plano o a otras dimensiones. ¿Cuál es la idea? Es que esta ecuación que está acá, que es la ecuación de la recta, es justamente cuando esta recta es igual a 0, pasando b del otro lado de acá, yo puedo decir que esta sería la superficie de decisión. O sea, esta es mi superficie de decisión. Si yo tomo un punto cualquiera, por ejemplo, un valor aquí arriba, este puntito, y lo coloco dentro de mi función, esta función me va a dar positiva, me va a dar más 1, que es la idea, me da positiva, o sea, me da mayor que 0, simplemente. Si yo tengo un puntito directamente sobre la recta, me da 0, y si yo tengo un puntito por debajo de la recta, me da negativo. Por lo tanto, tengo una función que me puede decir si estoy por arriba, si estoy encima de la recta o si estoy por debajo de la recta. Es decir, una superficie que me permite decidir en dónde está la observación. Y eso es todo el objeto digamos, de este clasificador. Lograr encontrar esto. Y para lograr encontrar esto, yo necesito, ¿qué cosa? Necesito encontrar los coeficientes W y el coeficiente B de la recta o de la superficie para poder, básicamente, construir esta función de decisión. ¿Ok? Si tienen alguna duda, chicos, me dicen, porque esto ahora vamos a ir a R a utilizarlo, y acá sería interesante saber cómo funciona, cuál es el principio de funcionamiento de lo que vamos a emplear, ¿ok? Para que se entienda bien las explicaciones y después cuando trabajemos en R. Por lo general nunca calculamos muchas cosas, eso lo va a hacer R por nosotros, pero si no entendemos es complicado trabajar con el código. Entonces todo esto es explicando el principio de funcionamiento de lo que es el clasificador Support Vector Machine. Así en resumen, Support Vector Machine hasta el momento es construir una función que se llama función de decisión, que cuando yo coloque un valor dentro de esa función, el signo positivo me dice que está en la clase positiva y el signo negativo me dice que está en la clase negativa. Eso es lo que consiste en encontrar esto. Y encontrar eso es simplemente encontrar el mejor omega o la mejor recta posible que separe las clases. Esa mejor recta corresponde justamente a hallar un problema de optimización, que es el que vamos a tratar de construir, porque necesitamos el margen más grande posible, encontrar el mejor margen o el mayor margen posible. Bien, este mismo proceso podemos hacerlo en vez de un problema 2D, un problema 3D. Acá los puntos ahora están por arriba o por debajo de un plano, y este plano lo vamos a denominar superficie de decisión. Esta es la ecuación de un plano, si se recuerdan, de cálculo multivariable. Lo podemos reescribir diciendo que omega 1 es A, que omega 2 B y que omega o W3 es igual a C, y que B es menos D. Y nuevamente se puede escribir
en misma ecuación del plano se puede escribir idénticamente a la misma ecuación que teníamos antes, salvo que ahora omega es distinto y la x ahora tiene 3 dimensiones. Si yo multiplico esto, básicamente tengo nuevamente un plano. La idea es encontrar la mejor ecuación del plano. Y encontrar la mejor ecuación del plano significa encontrar A, B y C, o, lo que es lo mismo, encontrar W1, W2 y W3 y adicionalmente encontrar B. Eso es lo que yo quiero hacer. Siempre necesito encontrar esto. Bien, entonces la idea es simplemente ahora tratar de encontrar una fórmula para maximizar esta M, en principio. Si yo necesito encontrar la fórmula. Entonces voy a tomar una recta paralela a la superficie de decisión con K unidades hacia arriba, K arbitrario por el momento, y K unidades hacia abajo haciendo una recta. Y voy a denominar esa recta como recta soportes, o simplemente superficie de soportes, si quiero hablarlo en sentido general. Entonces, yo lo que quiero hacer es tomar el máximo. Mi objetivo es básicamente maximizar esta M que está acá, que es el margen. Eso es lo que quiero lograr en principio. ¿Ok? Entonces, hagamos un poquito de fórmulas en principio. Si ustedes se fijan, voy a tomar, por ejemplo, un punto cualquiera de esta recta, que le voy a denominar XQ con rayita arriba, es decir, significa que tiene dos componentes X y Y. Y aquí XP también arriba. Y construyo un vector que va de aquí a acá. Ese vector es ese vector que está acá simplemente sería XP menos XQ. ¿Okay? Si yo tomo ese vector, el módulo de ese vector, y lo multiplico por el coseno, aquí se va a formar un triángulo. ¿Okay? Omega es la perpendicular, importante, se me ha olvidado indicarle que el omega, el coeficiente, o el vector de coeficiente es perpendicular a la recta o perpendicular al plano. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, el módulo, que está acá, módulo del vector, que sería como la hipotenusa, multiplicado por el coseno, lo que va a darme justamente este pedazo, que es la distancia que yo quiero encontrar. Y eso es lo que está arriba justamente. Ahora puedo ocupar también de alguna manera puedo ocupar también el producto punto. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, el producto punto de XP del vector XQ, lo multiplico por omega, por el vector omega, eso es igual a, ¿no? Eso es igual al módulo de XP menos XQ por el módulo de W, módulo W. Tengo que desaparecer de pantalla porque igual es complicado escribirlo. Voy a desaparecer momentáneamente de la pantalla para poder escribir mejor. Ya. Cualquier cosa me dicen, ¿sí? Bien, ahora sí, para que se vea un poquito mejor, voy a borrar acá que no tenía. Bien. Bueno, si yo multiplico este vector con producto punto con omega, por definición eso es lo mismo que escribir módulo de XP por XQ multiplicado por el módulo de omega, multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores que sería omega, disculpe, gamma, por el coseno. De aquí puedo despejar coseno de gamma, que básicamente sería igual al producto de XP menos XQ multiplicado por omega y dividido todo por el módulo de XP menos XQ y dividido todo por omega. Este coseno yo lo puedo reemplazar aquí arriba. En lugar de escribir este coseno, que básicamente para hallar la distancia, lo que puedo hacer es simplemente tomar esta magnitud y reemplazarla en lugar del coseno. Es decir, si ustedes reemplazan esto, lo reemplazan acá, se dan cuenta de que pueden simplemente eliminar este módulo que está acá con este módulo que está arriba en el denominador y me va a quedar simplemente arriba el producto de estas dos cosas, es decir, el producto de esto por esto. Es decir, si yo reemplazo arriba, nos va a quedar el producto de omega por XP, omega por XQ, y va a quedar arriba tal cual está acá. ¿Sí? Ya, pero usando la ecuación omega por X, P básicamente es igual a B más K. Y omega menos X por XQ va a ser igual a B menos K. Y eso es lo que tenemos acá. Si yo reemplazo estos dos valores, me queda 2 veces K, digamos, la distancia 2 veces K entre ellos. Ahora, yo quiero hallar el máximo de esta función, pero si yo invierto estos valores, lo invierto uno con el otro, significa que es hallar el mínimo del inverso, digamos, de invertirlo.
Si yo necesito hallar el mínimo de esto. Pero una cosa importante es que si yo hago el mínimo de esta expresión como caso una constante, entonces ya yo estoy hallando el mínimo de todas estas expresiones. Por lo tanto, puedo tomar k igual a 1 para hacerlo sencillo. Quiere decir que ahora yo puedo tomar el mínimo del producto de estos coeficientes, ¿bien? Pero sujeto a una condición. ¿A qué condición? A que si la etiqueta es positiva, entonces la fórmula de colocar esto dentro de mi función va a dar mayor que la recta de arriba, es decir, va a estar acá arriba. Si mis puntos, si mis puntos están arriba, aquí se cumple la igualdad, pero para ese punto se cumple que sea mayor, y para los que están debajo se cumple que sea menor. Entonces eso lo puedo escribir mayor que 1 más b en el caso de que esté por encima, cuando la etiqueta va a ser positivo, es decir, cuando la observación esté por encima del plano o de la recta, y en caso de que sea negativo, que esté por debajo, entonces puedo escribirlo de esta manera. Estas dos condiciones se pueden expresar de una única forma así. ¿Okay? Estas dos las puedo integrar de esta forma, tanto para i igual a menos 1 como a más 1, se va a cumplir esta desigualdad. En pocas palabras, lo que necesito es hallar un problema como este. Quiero minimizar esto dado esta condición. Y eso es un problema de optimización clásico que se llama optimización de programación cuadrática, que ustedes probablemente deben haber dado en optimización. Es decir, esto es una función cuadrática sujeta a una condición. Entonces, justamente el problema es un problema de optimización, y afortunadamente para nosotros R resuelve ese problema de optimización sin que nosotros lo tengamos que resolver, si no se podría resolver usando algún método como el solver de Excel o algunas cuestiones que ustedes pueden utilizar para hallar este problema de, digamos, optimización cuadrática. En R tiene un comando que se llama quadratic proc o programación cuadrática, donde hay que introducir todos estos valores, introducir estas matrices de X y C, que para nuestro caso se puede reconstruir a partir de los datos según esto. Bien, ahí estoy pasando un poco rápido esto porque ahora voy a ir directamente a R a ver cómo se resuelve. Quiere decir que yo puedo construir estas matrices X y C que voy a pasarle al programa de programación cuadrática para encontrar los valores de W o de omega y los valores de B a partir del problema de optimización. Repito, es un problema de optimización de programación cuadrática que hay que resolver para encontrar los valores de los coeficientes de la superficie de decisión. Ustedes hasta el momento deben haber visto que cada vez que se introduce un nuevo clasificador, siempre hay que resolver un problema de optimización de alguna forma u otra. Por ejemplo, en el caso de la regresión lineal se resuelve un problema de mínimos cuadrados. Normalmente si hay un mínimo. En el caso de la regresión logística, se utiliza lo que se llama el máximo likelihood, o hay que maximizar una probabilidad. ¿Okay? Y en el caso también del teorema de Bayes, también se maximiza una probabilidad también. Siempre hay que resolver un problema de optimización. En el caso de Support Vector Machine, lo que hay que resolver es un problema de optimización cuadrática para encontrar el margen máximo. Ese margen máximo me permite encontrar el omega, y en omega están los coeficientes que yo necesito para resolver el problema. Bien, ¿cómo se hace esto en la práctica? Veamos un poquitito el problema con R. Dado este primer background o primer acercamiento a Support Vector Machine, voy a retornar a él, pero una vez que veamos la parte práctica. Entonces, por favor, vayamos a RStudio y con el ejercicio 10.1, Introducción a Support Vector Machine, colocar en este caso el directorio de trabajo. Bien, para que todo funcione, necesito... Support Vector Machine es un comando que está alojado en el paquete E1071. Necesitan instalar ese paquete. Probablemente no lo tengan y tengan que instalarlo. Entonces está en el 1071, básicamente, que hay que instalarlo. Por favor, instalen el paquete de programa y me informan rápidamente por el chat si ya está, mientras yo voy contándole un poquito de qué se trata, ¿sí? Para poder ir un poquito más rápido. Repito, voy a utilizar ahora un nuevo comando que se llama SVM, Support Vector Machine, que va a resolver el problema de programación cuadrática.
y ese problema me permite hallar un clasificador de margen máximo, es decir, en pocas palabras, una superficie que me permite decidir. A partir de esa superficie puedo decidir quién está arriba y quién está abajo de esa superficie. Me permiten justamente hacer una clasificación. Bien, entonces, primera cosa, instalar E1071, que es donde está su Vector Machine. Okay, voy a correrlo. Deplir y ggplot, bueno, sirve para graficar, evidentemente, y Deplir sirve para manejar la data. Voy a cargar los datos del primer que deben de tener ustedes, que se llama datos ejercicio 1.csv. Y se supone que yo tengo una data simple, en este caso que tiene dos coordenadas o dos características. Pueden imaginar esto como la i es una variable categórica que tiene dos valores posibles, -1 y 1. ¿Okay? Como solo le pedí 6, están viendo el -1, pero ustedes pueden simplemente escribir acá, perdón un momentito, voy a abrir un espacito acá, y pueden escribir unique, por ejemplo, para saber cuántos valores tiene nuestra variable. Nuestra variable tiene datos, sino de peso, y se van a dar cuenta que hay solamente dos valores, que es -1 y 1. Es decir, hay dos clases, la clase -1 y la clase 1, por la clase de manzanas rojas y manzanas verdes. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a simular un problema usando estos datos. Si yo grafico estos datos, por favor, más o menos, debería verse tal y cual el problema de las manzanas verdes y rojas. Estos son nuestros puntos y la idea es tratar de pasar la mejor recta posible, quizás una recta que pase por acá, por aquí más o menos por donde está pasando esta flecha, bien, de forma tal que se separen los puntos verdes de los puntos rojos. Y significa que si yo soy capaz de construir esa función, ya tengo una función que me permite decidir. Es decir, cualquier puntito que yo le pase a esa función, si esa función me da positiva, sería verde. Y si esa función sea negativa, sería roja. Por lo tanto, justo es lo que quiero encontrar. Y voy a buscar la mejor recta que pase por los dos. Bien. Pregunta, ¿ya están listos? ¿Ya tienen la gráfica? ¿O tuvieron la gráfica y descargaron la librería? Para yo saber si yo puedo ir a explicar, porque ahora va a ir complicándose de a poquito y justamente tienen que seguirme para poderlo reconstruir después fácilmente, digamos. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, vamos entonces a... Una de las cosas importantes es que la etiqueta, que es la variable categórica, tienen que convertirla a factor. ¿Sí? Eso es importante para poderlo hacer. Una variable factor. Factor significa que es una variable categórica, pero que es interpretada dentro del lenguaje R como números, básicamente. Acá podría ser algo así como good y bad. Entonces la convertimos en factor y automáticamente R la va a interpretar como 0 y 1 o -1 y 1 en principio, ¿no? En nuestro caso forzamos a que nuestra variable categórica sea del tipo factor con los niveles 1 y -1. Entonces, por favor, muy importante para que funcione el Support Vector Machine, que nuestra variable a clasificar es una variable de tipo factor. Entonces, hacemos esto. Ya habíamos visto. Bueno, la gráfica ya está lista. Y observen qué es lo que tenemos que hacer para correr un programa de Support Vector Machine. Es muy sencillo. Tiene la misma estructura de lo que habíamos usado anteriormente. Nuevamente, acá este es el nombre que le ponemos. Podemos haberle llamado modelo SVM, modelo 1, lo que sea. Aquí yo le llamé SVM Fit, para fitear la data, digamos. Bueno, el comando que hay que ocupar se llama SVM, de Support Vector Machine. Aquí la variable categórica es I, es decir, la variable que queremos clasificar. La colita de chancho significa que vamos a usar fórmula, puntito que vamos a utilizar toda la data que hay, es decir, todas las variables X1 y X2. Por ejemplo, usted puede imaginar que X1 sea las mediciones de temperatura y que X2 sea las mediciones de, no sé, índice de nubosidad, por decir algo. Estoy inventando. Y la I significa llueve o no llueve. Entonces yo quisiera usando los sensores, usando los valores que me dan los sensores, yo quisiera predecir, básicamente, sobre la base de la historia, es decir, sobre muchas veces que ha ocurrido esta observación, yo puedo hacer un registro durante años de esta observación y esta observación me va a permitir después predecir lo que va a pasar en el futuro, dado que yo tengo esta observación, en principio. ¿Ok? Entonces,
Voy a escribir ahora el kernel por primera vez. Kernel lineal significa que voy a trazar una recta. Es decir, que si fuese en 3 dimensiones voy a trazar un plano. Si fuese en 4 dimensiones voy a trazar un hiperplano. Y así sucesivamente. Pero en principio es una combinación lineal de las variables. Es lo que se llama un kernel lineal. No voy a escalar la data. La data se escala... Sí, un segundo. La escala un segundo. Perdón. La data se escala en el caso de que yo tenga datas muy distintas unas de la otra. No sé, población y, no sé, y presión atmosférica. Entonces la data tengo que escalarla. Escalarla significa restarle su valor medio y dividirla por su desviación estándar, y eso permite estandarizar la variable y adimensionarla. Como en este caso son variables, son valores que son del mismo tipo, no lo voy a escalar. Simplemente voy a decirle que es falso, básicamente. Por defecto la data te la escala. El problema es si no haces nada, la data queda escalada. ¿Sí? Entonces ahora la voy a poner falso por el momento, no, para ver cómo funciona al principio. Repito, no sé si se entendieron cuáles son lo más básico posible. Primero, no, la SVM, la variable dependiente, la colita de chancho con puntito para indicar que voy a usar las dos. Voy a tratar de predecirla ahí usando X1 y X2, indicando los datos. El kernel va a ser lineal porque voy a trazar una recta, la mejor recta posible, y no voy a escalar los datos. Entonces, corro las datos. Bien, ahí ya se corrió el modelo, y el modelo, correr un modelo significa que ya encontré los coeficientes de la recta, en principio. Hacemos un sumario, y el sumario yo quiero indicarle que es muy malo. El sumario no nos dice mucho, en principio. ¿Qué es lo que nos dice el sumario? El sumario nos dice que estamos usando un modelo de tipo SVM para clasificación, que estamos usando una recta o un clasificador lineal. El coste le voy a indicar qué es lo que es en principio, pero por defecto está 1. Simplemente es 1 el costo. Ahora le voy a explicar qué significa el costo. Y aquí viene el número de soportes. Para entender bien qué es el número de soportes, hagamos este plot que está aquí. Este plot. ¿Qué significa el plot? Voy a plotear el resultado. ¿Qué resultado? SVM fit lo voy a colocar usando los datos. Y este es básicamente la gráfica que se obtiene. Lo que está en el medio acá básicamente es como la recta, que ahí se ve un poquito mal, digamos, no sé por qué dibujo nunca lo han mejorado, a pesar de que esto ya lleva unos años, el paquete de programa, pero básicamente tenemos una recta. Los vectores soporte son las manzanas más mal clasificadas, es decir, las manzanas que están más cercanas a sus respectivas contrarias clases. Y en este dibujito, las X, o sea, las observaciones normales están dadas con circulitos, mientras que las X son los vectores que son más mal clasificados. ¿Qué significa eso? Que están más cercanos a digamos, la clase contraria. Por ejemplo, esta manzana está más cercana a la roja y esta está más cercana a la roja. Las manzanas que están en negrita están en la clase -1 y las que están en rojo están en la clase +1 según estos colores. Entonces aquí están todas las observaciones y estas son las manzanas más mal clasificadas. Esas manzanas son las que se usan para generar la recta que está aquí. Esa recta es generada justamente por las manzanas mal clasificadas o las manzanas que están más cercanas, porque justo fueron ellas las que se usaron para tratar de separar lo mejor posible la clase roja de la clase amarilla en este problema. ¿Cómo puedo saber cuáles son las observaciones? Bueno, primero en el sumario nos dice que hay un total de 5 vectores soportes. Hay 2 de una clase y 3 en la otra. Es decir, si ustedes se fijan, hay 2 negritas en la clase amarilla y 3 rojas en la clase roja. Por lo tanto, esos son el número de vectores soportes que yo estoy ocupando. 5 es lo que te dice el ejercicio, ¿no? Y adicionalmente me dice -1 y 1 que hay 2 clases, en principio, en general. Si yo quiero saber qué observación fue la que se utilizó para construir los vectores de soporte, me dice que la 11, la 20, la 28, la 34, la 35 fueron las observaciones dentro de mis datos que se ocuparon como vectores de soporte, como los más mal clasificados dentro de mi clasificación o dentro de mi conjunto de datos. Bien, ¿se entiende hasta ahí o no? Hasta ahora el problema ya, o sea, ya se guardó dentro de ese SVM fit el modelo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, ya tenemos un modelo.
modelo de clasificación. Voy a cargar ahora datos testing, es decir, unos datos que voy a utilizar como texto, me refiero como para validar mi modelo. ¿Bien? Entonces, este datos que estén acá los cargo, que se va a llamar datos test ejercicio 1, del ejercicio 1, son simplemente otros datos nuevos. En este caso, los datos test tienen 20 observaciones. Yo ocupé 50 para construir el modelo y ahora voy a validar mi modelo con 20 observaciones. Aquí están las observaciones, ahora no están distribuidas con -1, -1, -1, sino que están aleatorias en principio. Y ahora tengo como nuevas observaciones en mis sensores. Yo quiero comprobar, pasándole estos valores, si hace el match correcto o no con la clase correcta, básicamente con la clase real. O sea, voy a ver ahora lo que predice mi modelo y lo voy a hacer, digamos, voy a comparar con lo que predicen mis datos reales. Por eso se hacen mis datos test. Entonces, nuevamente voy a tomar mis datos test que están acá, lo voy a convertir a factor para asegurarme, y voy a ocupar el comando predict. Bien, el comando predict utiliza el modelo que acabo de construir y se lo va a aplicar a los datos test. ¿Ok? Bien. Fíjese que en este caso no me tomé ni siquiera el trabajo de eliminar esta variable porque automáticamente digamos, el comando es tan inteligente que sabe que esta variable no hay que utilizarla, que solo tengo que utilizar x1 y x2. Y que esta variable para lo único que sirve es para después comparar cuando haga la tabla o la tabla de confusión a ver si lo que predije es realmente correcto o no. ¿Ok? Entonces, repito, el comando predict, utilizando el modelo, se lo aplico a mis datos test y todo lo que resulta lo voy a guardar en pred. Eso es lo que hace este comando acá. Y ahora abro la tabla de confusión. Voy a colocar primero las predichas versus los reales. Y veo el resultado. ¿Vean? Entonces lo que vemos acá es que la clase -1, que en este caso va a ser nuestra clase positiva dentro de la tabla de confusión, había 5 valores que eran -1 y los clasificó como -1 correctamente. Y no se equivocó nunca en clasificar la clase -1. Ahora tengo una clase 0, disculpe, la clase número 1 no clasificó incorrectamente como -1 a ninguna de estos y hay 15 de la clase 1 que fueron clasificados como 1 y por lo tanto no se equivocó nunca. Mi modelo pudo justamente recuperar correctamente sobre los datos testing en general. Bien, ¿se entendió hasta ahí cómo funciona? Repito, ¿qué es lo que hay que entender acá? Bien, primero cómo utilizar SVM, la estructura del comando, cómo funciona, y segundo, usar el comando predict. ¿Para qué? Para predict sobre los datos, para ver finalmente el performance del modelo usando la tabla de confusión. Por supuesto que ahora puedo calcular las métricas de exactitud, por esto ve que hay una exactitud del 100%, esto es un modelo completamente bueno, el mejor modelo que he construido en principio. ¿Ok? Pero no, las cosas no son siempre tan bonitas, en principio. Por ejemplo, ¿en qué sentido tan bonitas? No nos vamos a engañar, hay problemas que son verdaderamente difíciles. Por ejemplo, imagínense un caso como este. Traza la mejor recta posible que separe las manzanas verdes de las manzanas rojas. Ustedes probablemente, no se podrán pensar muchas rectas que uno podría trazar, pero en ningún caso me voy a hacer capaz, no sé, imagínense que por ejemplo trace una recta por acá, como recta, imagínense una recta. Acá, por supuesto, voy a tener problemas porque aquí arriba se me quedaron 2 verdes. Y aquí abajo tengo un problema que se me quedaron 2 rojas en la zona que se supone que debería estar las verdes, digamos. O sea, puedo tratar, no sé, trazarla por acá y nuevamente voy a tener un problema y en principio no hay manera de resolver el problema. ¿Ok? Aquí no lo puedo resolver a menos que cometa algún error. No tengo posibilidades matemáticas de trazar la mejor recta posible que logre separar. Entonces, en esos casos se llama caso no separable. Entonces, la idea es cómo resolver este problema. Y la idea es simplemente optimizar, pero permitiendo un número controlado de errores. O sea, yo voy a tratar de cometer el mínimo número de errores posible, o simplemente dejando que haya errores, digamos, controlarlo. No hacerlo al lote, sino controlar estos errores en principio. ¿Cómo se hace esto? Usando nuevamente el mismo problema de maximizar
con las condiciones, pero ahora me permito que haya cierto nivel de error. Ese símbolo que se llama bar epsilon, esta magnitud puede tener valores y puedo cometer errores en clasificar. Básicamente lo que estoy tratando de decir es que cuando yo trace una clasificación, al interior imagínense que estos son los soportes, al interior de los soportes puede haber errores. Estos son errores que están metidos dentro de los soportes, ¿no? En principio, acá hay errores, o mejor dicho, en este caso serían los errores, si la manzana, ok, estos serían los errores. La verde aquí sería un problema y este sería un error contenido acá. ¿Bien? Entonces, básicamente, yo voy a permitir que haya un nivel de error, porque si no, el programa se puede demorar eternamente tratando de encontrar la mejor solución y no la va a encontrar nunca. Por lo tanto, voy a suavizar mi error. Y por eso se llaman soft margin. Es decir, ahora voy a hacer que el margen sea un poquito más suave, permitiendo que haya error. Pero voy a utilizar un parámetro que se llama costo, y ahí viene la explicación de lo que significaba el costo, de forma tal que yo puedo garantizar, usando el costo, que el nivel de errores sea más o menos de acuerdo a mi intención de clasificación. A ver si se entiende un poquitito. Yo siempre quiero minimizar. Este costo es lo que se llama penalizar el error. Este es lo que se llama un problema de penalización, optimización con penalización. Si C fuese muy alto, si C fuese muy grande, entonces algunos de estos errores tienen que serse cero. ¿Para qué? Para garantizar de que esto sea el mínimo. Recuerden que yo estoy buscando el mínimo y por lo tanto le estoy exigiendo a esta expresión que sea la mínima posible. Si hago crecer C mucho, entonces esta en principio debería, un segundito, repito, si C es muy alto, entonces en la sumatoria, alguno de estos errores debe ser cero. Y no todos distintos de cero. Algunos tendría que ser cero, digamos aquellos que son más importantes debería o ser imprescindible dejarlo distinto de cero, tendría que dejarlo distinto de cero, pero la mayoría trataría de hacerlo nulo para lograr hacer un mínimo de esta expresión. Uno puede imaginarse el costo, y de ahí viene su nombre, que significa el costo de admitir errores. Si C es muy grande, entonces el costo de cometer error es muy grande. A lo contrario, si C fuese pequeñito, si C es pequeño, entonces libero a muchos de estos bar epsilon, perdón, para que sean valores distintos de cero. Y ahí me permito muchísimo más error. O sea, costos bajos implican más errores y costos altos implican menos errores. Por lo tanto, costo es el costo de cometer errores en un problema de optimización. Entonces, esto es lo que se denomina no sé si lo habrán dado así en optimización, un problema de optimización con penalización. Estoy penalizando los errores en este caso. Y estoy suavizando el margen, así no me voy a volver tan exigente para poder trazar la mejor recta posible controlando por los errores. Veamos la práctica cómo funciona esto en principio. Acá. Bien. Para eso voy a usar el ejercicio de datos no separables. Aquí está. Si yo hago la gráfica, me doy cuenta de que mis puntos rojos y verdes están demasiado mezclados, digamos, ¿no? Yo quiero separar la clase roja de la clase verde, pero usando, digamos, el mejor separador posible, que cometa el menor, o que cometa un poco de errores, pero no demasiados errores, porque si no sería inservible el sistema. O sea, voy a permitirme cometer errores, si no, no puedo resolver el problema, matemáticamente imposible. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a usar el mismo comando, svm, con la misma i, con puntito para indicar que voy a usar todas las variables, indicando los datos, el mismo kernel, pero ahora me voy a fabricar un costo. Este es un costo muy bajito, es decir, voy a permitir altos errores. Es decir, el costo de 0.0001, estoy diciendo, ya, vamos a cometer un gran número de errores, pero voy a ver cómo funciona. ¿Bien? Repito, ahora un parámetro nuevo con el cual tengo que jugar. Tengo que jugar con el costo ahora para irlo modificando, ¿no? Bien, nuevamente hago esto, hago un sumario y hago un plot. Ustedes se dan cuenta acá, en este plot, que como les decía anteriormente, las X son los vectores soporte, que son los vectores más mal clasificados. Bien, acá
tenemos, ¿cuántos vectores malos? 25 y 25. Es decir, todas las observaciones son vectores soportes y son más mal clasificadas de alguna manera, digamos. Utilicé todas las observaciones para permitirme la mayor libertad de error posible, en principio. ¿Ok? Por ejemplo, si ahora tomamos una data similar para tratar de clasificar, y hacemos la predicción, la tabla, nos damos cuenta de que la tabla de confusión ahora se equivocó 4 veces en clasificar el -1 y se equivocó 3 veces, 8 le achuntó. Es decir, para clasificar este problema, usando el modelo que habíamos construido, que es un modelo más o menos parecido en el sentido de que están mezcladas las clases, aquí nos equivocamos mucho, 4 veces. De las 9 nos equivocamos 4 en uno, y de las 11 nos equivocamos 3 en el otro. Es decir, el costo ahora es muy... de cometer errores, digamos, es básicamente muy pequeño. Hagamos el mismo ejercicio ahora, pero hagamos crecer el costo a 10.000. Bien. Ahora, cometer errores es más difícil. Le estoy exigiendo menos errores. Y eso es lo que estoy haciendo acá con esta comando. Hago el sumario y me doy cuenta de que ahora tengo 24 vectores soporte, 12 de una clase y 12 de la otra, casi menos de la mitad de los vectores soportes que teníamos en el otro caso, que era donde se permitía cualquier libertad de alguna manera. Ahora estoy súper exigente, ahora le puse muy alto el costo de cometer errores. Y hagamos el plot. Ahora usted ve en el plot que hay errores. ¿Cómo yo me doy cuenta de los errores? Bueno, porque hay básicamente líneas que están en rojo, que están dentro de la clase amarilla, cuando en realidad deberían estar del otro lado. Y aquí hay cruces negras que deberían estar de este lado y sin embargo están del otro lado. O sea, igual cometo errores, pero ahora soy mucho más exigente y tengo menos vectores soporte. Antes todos eran vectores soportes, en principio. ¿Ok? La pregunta es, bueno, ¿por qué no usamos costos muy altos de partida, digamos? Vamos, bueno, y me voy a reservar para el próximo ejercicio por qué no debo tomar costos muy altos, en principio. Y sí debo buscar un balance, el mejor costo posible, en principio. Tengo que buscar distintas opciones para el costo. Y repito, en un momentito más va a quedar claro por qué no parto con costos muy altos, en principio. Bien. La respuesta por el momento se la voy a dar en un ratito, pero por el momento voy a decirle que no basta con un costo muy alto, no es muy bajo. La idea es buscar el mejor costo también, o sea, tratar de ir probando hasta tener la mejor clasificación posible. Afortunadamente, R y en particular el comando SVM tiene un comando que se llama tune de sintonizar, que básicamente nos permite, usando el comando SVM con todas las características, tener un rango de costos que él mismo va a explorar. Entonces voy tomando costos que va de 0.01 hasta el 1000 y él va a buscar, lo que le voy a pedir es que simplemente empiece a probar cuál es el mejor de los modelos y que él mismo me elija el costo. No lo voy a elegir yo por el momento. Entonces hago el tune, hago el sumario y el sumario me dice que el mejor costo es 100 porque tiene un error del orden de 0.18, que es lo que está acá, ¿no? El 100, básicamente el primero 100 que aparece es este que está acá y me dice que, ya, toma un costo de 100, que es, vas a obtener el mejor performance posible dado los costos que tú le entregaste para que investigara. Entonces 100 es el mejor costo y hay un comando, bueno, básicamente el tune out, que es lo que sale de acá, tiene un parámetro que se llama el best model y simplemente voy a jugar con el mejor modelo que se llama best mod para aplicárselo a mis datos testing, digamos. ¿Ok? Se lo voy a aplicar a mis datos testing y hacer la tabla. Entonces observen que ahora mejoró muchísimo, por lo menos mejoró la clase. Ahora voy a clasificar 8 bien, antes estaban dispersos, no sé, más arriba estaban, ¿cómo estaban en la clase de arriba? Perdón, sería 4 y 5, ¿sí? 4 y 5. Ahora tengo 8 clasificados correctamente y se equivocó solo una vez, en principio. Y aquí se mantuvo bastante bien, 3 y 8. Creo que se mantuvo en la misma magnitud porque ya habíamos logrado 3 y 8, se mantuvo. Por lo tanto, este modelo que acabamos de obtener con el costo
de 100 es el mejor modelo que podíamos capturar en principio. ¿Ok? Pregunta, ¿se va entendiendo hasta ahora lo que va pasando y cómo está funcionando? ¿Ustedes serían capaces de replicar lo que estoy diciendo de alguna manera? ¿Con alguna data en particular, una data distinta? ¿Qué creen ustedes? Eh, sí, profe, a mí lo que no me queda muy claro sí es a qué se refiere con el costo, qué significa. Ok. Sí, pero para ver eso había tratado de explicarlo un poquito acá en la presentación. La idea es que recuerden que para yo poder resolver el modelo, necesito optimizar. ¿Y qué necesito optimizar? Tengo que maximizar mi margen. Es decir, algo que separe lo más digamos, el margen entre las clases. Y eso se hace utilizando el mínimo de los coeficientes, esto que está acá. Ahora, yo repito, hay problemas que no puedo resolver, que se llaman problemas no separables, que no hay posibilidad de encontrar el mejor plano o la mejor superficie que separe las dos de manera correcta 100%. En estos casos tengo que darle a mi problema de optimización un problema, simplemente una posibilidad de que cometa errores, pero controlado. Yo controlo mis errores de alguna forma usando un parámetro que yo mismo me doy que se llama costo. ¿Qué cosa es el costo? Es un valor numérico, un valor que yo le voy dando. Que si ese costo es muy alto, si C es muy grande, entonces, como este C multiplicado por digamos, por esta sumatoria de errores, estos son los errores, todos los errores que yo puedo cometer para todas las observaciones, le doy la posibilidad de cometer algún error de clasificación. Entonces, repito, si C es muy alto, esta suma tiene que ser casi cero. ¿Por qué tiene que ser casi cero? Porque yo estoy minimizando. Entonces le estoy poniendo mucha exigencia a estos valores y algunos de estos valores tienen que anularse. Muchos de estos valores se anulan y por lo tanto solamente algunos y justamente aquellos que no pueden anularse porque definitivamente no puedo moverlos porque en realidad siempre voy a cometer errores dado que en algún momento no puedo trazar la mejor recta. Entonces solo esos van a quedar dentro de los errores. Por otro lado, si C es muy pequeñito, esta sumatoria puede tomar el valor que quiera, puede ser valor grande, porque recuerden que el mínimo lo que va a tratar es minimizar toda la expresión. Pero si C es muy pequeñito, entonces le estoy dando más oportunidades a la sumatoria de tener mayores valores. Por lo tanto, muchos de estos también van a ser distintos de cero. Y si van a ser distintos de cero, significa que le voy a permitir más errores al sistema, y por lo tanto van a aparecer más vectores de soporte o vectores más mal clasificados con más errores. Repito, en pocas palabras, el costo es lo que yo utilizo para tener más o menos errores dentro de mi clasificación, porque ya sé de partida que voy a tener que cometer error. Lo que yo puedo hacer es controlar el número de errores de forma tal que mi clasificador mejore posible. Repito, ahora viene el problema y ahora lo voy a aclarar muy bien, o por lo menos voy a intentar aclararlo. ¿Por qué no parto con un costo muy alto? ¿Por qué no elimino casi todos los errores? Primero, si el costo es muy grande, no puedo resolver el problema. El sistema estaría dando vuelta, tratando de encontrar la mejor recta posible y no la va a encontrar porque no existe tal recta. Por lo tanto, algún error tengo que dejar. Si pongo un C muy alto, voy a dejar muy pocos errores. ¿Pero por qué? Igual sería bueno, porque pocos errores significa que mi clasificador va a ser muy bueno. Pero corro un riesgo, y ese riesgo lo voy a ver ahora, acá, cuando veamos este siguiente problema. ¿Ok? Vamos al siguiente problema que viene por orden, el problema número 3. El problema número 3 es, no hay manera de separar las observaciones de manera lineal, es decir, trazar una superficie o una recta en particular. Veamos qué pasa en este caso y ahí va a quedar más claro, espero, el resultado. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un problema como este. Tengo los puntitos verdes y los puntitos rojos y yo quiero clasificar. Si ustedes se fijan, no hay manera, de ninguna forma, que yo pueda trazar una recta por ninguna parte, donde quede de un lado rojos pero con algunos errores y verdes con algunos errores, en principio. ¿Por qué? Porque si yo la trazo por acá, o no sé, por alguna parte, van a quedar muchas verdes y rojas de un lado y del otro. En principio, esto es un problema que no se puede resolver, no solo no es separable, sino que no es linealmente separable, es decir, no soy capaz de dibujar
en principio, una recta que separe los dos. Si no puedo dibujar una recta, ¿qué tal si dibujo una curva que separe los dos, en principio? Para eso se utiliza entonces un kernel distinto que se va a denominar kernel radial, en principio. Que va a tener un parámetro distinto, va a tener un gamma, es el ancho de este kernel. De alguna forma me dice cuán curva es mi curva. Eso es lo que es el parámetro gamma. Es decir, ahora aparece un nuevo parámetro, adicionalmente le voy a poner costo, es decir, voy a permitir que haya cierto nivel de error, pero ahora voy a trazar también una curva. Bien, vamos a utilizar ahora nuestra data, en la data del ejercicio número 3, pero esta data la voy a dividir en dos partes. La voy a dividir en datos train, es decir, voy a tomar de los 200 observaciones que tengo en mis datos 3, voy a tomar 100 para datos de entrenamiento y voy a dejar otros 100 reservados para validar mi problema. Y voy a hacer lo siguiente, voy a tomar un costo bajito acá. Observen que ahora la diferencia es que voy a tomar el mismo SVM con los datos de entrenamiento, pero voy a cambiar el kernel a radial, porque mis datos no se pueden separar mediante una línea. Y adicionalmente voy a indicar un gamma 1 para indicar que la línea va a tener una curvatura 1, etcétera, que es el ancho del kernel, básicamente. Pero no me voy a preocupar por el momento por gamma. Y el costo va a ser bajito, 1, en este caso. Bien, entonces voy a hacer esto y voy a hacer un plot. Y observen que el sistema encontró una curva ahora. La curva simplemente dibujó ahora lo que está en el medio, lo dibujó como una especie de, no sé, de conjunto. Se cometieron errores. ¿Por qué se cometieron errores? Porque ustedes se fijan, dentro del círculo hay unas X negras, es decir, hay una serie de valores, digamos, de soporte o vectores de soporte que están equivocados, que se cometió un error. Hay un costo bajo de cometer errores, en principio, y por lo tanto se cometen errores. Y fuera también hay errores, por ejemplo, estas líneas que están acá, o estas cruces, en rojo significa que son errores cometidos, que se le permitió, digamos, equivocarse de alguna manera en ambos. Pero, primera cosa importante, logramos no usar una superficie lineal, sino una superficie que no necesariamente es lineal, y eso nos lo permitió el kernel. O sea, me permitió ahora distinguir clases que no solamente tenían problemas de separabilidad, sino clases que no se podían ahora dibujar con ninguna recta, en principio. Entonces, ¿qué es lo que hice ahora? Vamos a hacer un sumario. En el sumario me doy cuenta de cuántos vectores de soporte utilizó. 22 vectores de soporte de un lado y 19 del otro, es decir, 41 vectores de soportes en la fórmula que estoy utilizando acá. Voy a utilizar ahora con mis datos que quedaron de testing y voy a hacer una predicción. Voy a hacer esto y mi tabla de confusión. No lo hizo tan mal, fíjense que lo hizo bastante bien, en el sentido de que tengo ahora 72 bien clasificados y 7 se equivocó, 2 más clasificados y 19 lo hizo bien. Por lo tanto, mi modelo no es malo, en el sentido de que evidentemente sé que voy a cometer errores porque no puedo evitarlos, pero hice una muy buena clasificación. Si ustedes ven acá, la clasificación es bastante buena en principio. ¿Ok? Ahora, voy a hacer algo distinto. Ahora, esto fue hecho con poco costo, es decir, con un costo igual a 1. Y por lo tanto, el costo de cometer error aquí es alto. Es decir, mejor dicho, disculpen, el costo es bajo de cometer error y por lo tanto puedo cometer muchos errores. Y de hecho tengo 41 vectores soportes. Voy a hacer ahora voy a hacer un pequeño experimento. ¿Qué tal si ahora tomo un costo muy alto, del orden de 10.000? O sea, mi costo, que es mi parámetro, que es algo con lo cual yo puedo jugar, lo voy a poner como 10.000. Y eso significa que cometer errores ahora es bastante difícil para el programa, digamos. ¿No? El algoritmo va a tratar de evitar los errores porque no le voy a dar muchas opciones. Eso es lo que hice con el costo de 10.000. Voy a correr mi modelo nuevamente. Y voy a hacer el plot. ¿Qué pasa con el plot? Fíjense que el plot trató de evitar los errores lo máximo que pudo, tratando de hacer como una línea de forma tal que se mantuviera dentro lo rojo, o es decir, es como hartamente rebuscado. Trató de no cometer casi ningún error, y eso me doy cuenta también viendo el número de, por ejemplo, de índices, por ejemplo, ¿dónde está? Perdón, ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde fue? Este fue que corregía a las 5, correcto, ya.
Entonces, ¿cuál es el número, por ejemplo, de vectores soportes que corría acá? Si yo hago el sumario de este nuevo sumario de este nuevo SVM fit, el último que corrí, SVM, no SCM. Ya, perdón. Que tiene demasiadas n, perdón, eso es. Fíjense que ahora disminuí el número de soporte en 10 en principio, 31. Ahora no puedo cometer casi menos errores. Igual voy a cometer errores porque es imposible no cometerlos, pero el costo de cometerlo es muy alto, en principio. ¿Y qué es lo que hizo esto? Que el modelo ahora se ajustó de forma tal, repito, que cometiera el menor posible. Comparen este con el anterior. El anterior cometía muchos más errores en principio. Bien, por lo tanto es un modelo que tiene errores. El segundo trató de cometer menos errores tratando de buscar una superficie un poco más rara para que se ajustara a los datos y pudiera resolver el problema. ¿Está bien? Pero ahora, con este nuevo modelo que acabamos de construir, veamos hacer nuestra clasificación, usando la data testing que nos quedaba y usando la tabla de confusión. Y observen qué pasó. Ahora me equivoqué 15 veces cuando antes me había equivocado 7 veces nomás. Ahora me equivoqué 15 veces en principio. ¿Se ve? ¿Ustedes se fijan? Incluso me equivoqué una más en la clase número 2. Y aquí me equivoqué 3 veces más. Es decir, estoy aumentando el costo de cometer errores muy altamente. Sin embargo, cuando trato de hacer una predicción sobre datos testing, tengo un peor performance, un mal desempeño del clasificador. No sé si se dan cuenta de lo que está pasando acá. Entonces la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que ocurre eso? ¿Por qué creen que ocurre que si yo no le permito a mi modelo tener errores aumentando el costo, igual tengo un peor desempeño cuando utilizo datos testing, en este caso que en el caso de que yo haberle permitido tener más errores? ¿Alguna sugerencia que creen ustedes que por qué podía pasar? No sé si se entiende la pregunta al menos, de qué se trata. No sé si la formulé correctamente. En un caso permití todo, fui un poco más liberal con los errores, y en el segundo caso lo puse demasiado fuerte el costo de cometer errores para tratar de eliminar los errores. En el primer caso, cuando lo corro con datos testing, obtengo una tabla de confusión que está aquí. ¿Dónde lo puse? Perdón. Mi tabla de confusión está aquí. Entonces mi tabla de confusión tiene 7 equivocados en el 1, mientras que en el otro caso tiene 15, más del doble de equivocación en un modelo que se supone que comete menos errores. Y la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna? ¿Sí? ¿Se dan cuenta del problema? Primera pregunta, ¿se dan cuenta de que hay un problema? ¿No? Ok. Repito, la idea es la siguiente. Hay una pregunta que uno puede hacerse. Si efectivamente el costo yo lo puedo regular y si yo coloco un costo alto, muy alto, entonces voy a cometer muy pocos errores. Y justo eso es lo que quiero, que mi modelo cometa pocos errores. ¿Por qué no parto con costos altos? ¿Por qué tengo que buscar un costo óptimo de alguna manera? ¿Por qué no lo hago alto? Esa es una pregunta inicial. Y segunda pregunta es que aquí comparamos el mismo modelo pero con distintos costos, uno con un costo más bajo que este, es decir, repito, la palabra costo o el parámetro costo es el que regula la cantidad de errores posibles. Un mayor costo implica menos errores y un menor costo implica mayor cantidad de errores. El costo se debe interpretar como el costo de cometer errores. Es decir, si el costo es alto, no cometo errores. Y si el costo es bajo, cometo errores. En este caso es muy alto, por lo tanto casi no cometo errores. De hecho, tengo el número de vectores soporte, que son los más malos clasificados. En este caso son como 10 menos que en el caso anterior. Bien, los vectores soporte son como los casos que se le puede cometer errores porque son los que están más cercanos entre las clases, digamos, son los que están entremezclados. Entonces, de alguna forma yo dejo que algunos se entremezclen y pertenezcan a la clase que no es. Eso es lo que hago con los errores, como que le doy le cambio la clase de alguna forma.
de manera artificial. Le permito que se metan en la otra clase cuando no debería estar en la otra clase. Eso es lo que hago con general. O sea, la pregunta, ¿por qué teniendo un costo muy alto y cometiendo menos errores con los datos de entrenamiento, yo tengo un peor desempeño cuando utilizo los datos testing? ¿Nadie quiere aventurarse en una hipótesis para dar la respuesta? Ok. No, parece. Bien, básicamente tenemos, observen la diferencia que hay entre este y este. Esta es una superficie única en el sentido de que es bastante más general que esta, en el sentido de que esta trató de adaptarse o de alguna manera sobreadaptarse a los datos de entrenamiento. Cuando yo entreno una máquina, es decir, esto significa máquina, significa un modelo. Entrenar un modelo significa hallar los parámetros, los coeficientes de mi modelo. Este modelo está, tiene un problema que se llama en la jerga de datos overfitting, básicamente. Está sobrefiteado el modelo, es decir, el modelo está sobreajustado a los datos de entrenamiento. O sea, el modelo es tan bueno para mis datos de entrenamiento que no sirve para otros datos que no sean los de entrenamiento. Cuando se lo aplico a otro conjunto de datos, el modelo que había como de alguna forma reconocido todos los recovecos que tiene la data de entrenamiento, ahora no es capaz de reproducir los recovecos de la data de testing. Entonces, esta es una superficie mucho más simple, que comete un poquito más errores, pero mucho más práctica. Es decir, acá hay un juego entre el sobreajuste que le doy a mi modelo para hacerlo lo mejor posible, con la generalidad que le doy a mi modelo para que se pueda aplicar a un mundo mucho más amplio. Entonces, por lo general, eso es uno de los problemas que ocurre en el análisis de los datos, en principio. El problema consiste en que yo no puedo generar el mejor modelo del mundo sobre las bases de mis datos de entrenamiento, porque después sería inservible para los otros datos que no sean los que yo ocupé para resolver el problema. Yo les repetía o les decía en las clases pasadas que esto no es un problema de física. Física incluye, tú haces un experimento y demuestra que fuerza es igual a masa por aceleración, y eso se va a cumplir para cualquier caso igual. Por lo tanto, el modelo está ajustado a todos los casos y por lo tanto es general, es una ley general. En el caso de análisis de datos, yo no tengo esa ley. Tengo que buscar un modelo que sea lo suficientemente bueno y lo suficientemente general para que se pueda aplicar a muchos casos distintos. ¿Y por qué tenemos que tener no un modelo, sino muchos modelos o de alguna forma, herramientas para resolver el problema? Porque no existe la ley general, simplemente existe un modelo con ciertos niveles de errores que tú puedes controlar y que puedes aplicarlo de acuerdo a tus datos. En eso consiste, digamos, el problema del análisis de datos. No sé si se va entendiendo o se entendió por último el problema del overfitting. ¿Sí o no? ¿Se entiende el problema del overfitting? ¿Sí? Si alguien le pregunta, si yo le pregunto directamente en una prueba, explique en qué consiste el problema de sobreajuste, ¿podrían explicarlo? Ok, silencio significa que sí. Ok, ya. Bien, bien, entonces, resumiendo un poquitito, ahora yo tengo un modelo, no puedo partir con costos demasiado altos porque mi modelo se sobreajusta a mis datos de entrenamiento. Yo necesito que mi modelo que sirva para otros modelos de testing. Entonces, por lo tanto, costos altos no me funcionan. Adicionalmente, yo tengo ahora un parámetro nuevo que se llama gamma. Gamma me permite, aquí gamma lo dejé fijo 1, me permite como de alguna forma qué tipo de curvas voy a emplear. Es decir, si la curva es un poquito más ancha, más amplia, eso también puedo jugar con ella, con ese valor de gamma. Explícitamente no le estoy dando el kernel, le estoy diciendo que es una curva, a diferencia de la ecuación de un plano, que es lo que se denomina un kernel lineal. En este caso es un kernel radial, y no le estoy dando la forma específica, aunque puedo dársela después en la próxima clase, pero simplemente deben de interpretar que gamma es algo como la forma en que va a tomar la curva, para que mejore un poquito las cosas. Por lo tanto, puedo mejorar el costo y gamma. Eso es algo que tengo que hacer yo. Y para no hacerlo a mano, existe nuevamente el tune. Voy a tunear ahora o a sintonizar mi modelo
pero ahora puedo jugar con varias cosas, con el costo y con el gamma. Con ambos puedo jugar. Y cuando uno le pasa una lista a Tune para que empiece a explorar, tengo un problema porque lo que va a hacer es tomar, por ejemplo, 0, 1 y lo va a probar con todos los gammas. Después el 1 lo prueba con todos los gammas. Es decir, si aquí tengo ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Este comando va a explorar 25 modelos distintos. Por lo tanto, si ustedes aumentan el número de costos o el número de gamma, van a tener muchísimos modelos que el programa va a probar. Si adicionalmente tienen data masiva, por ejemplo, de 1 millón de observaciones, probablemente el modelo empiece a demorarse un poco y necesiten una máquina más potente para correr los modelos en principio. Entonces puede haber un pequeño delay o demora si usted utiliza muchos costos o muchos gamma. La gracia es que cuando encuentren el costo y el gamma correcto, les va a funcionar muy bien con muchísimos casos y no van a tener que volver a entrenar el modelo ya está entrenado. Este modelo se usa muchas veces también, por ejemplo, en las huellas, cuando uno corre la huella. Entonces uno, por ejemplo, le piden enrolar la huella. Entonces uno va y coloca la huella, coloca la huella, coloca la huella, y dentro de este modelo ya hay un modelo que se ha entrenado con muchísimas huellas. Y por lo tanto, lo que está haciendo es haciendo el mejor modelo posible para que cuando llegue una huella se reconozca. ¿Por qué el modelo no puede ser exacto 100%? Porque cuando uno pone el dedo, para decir algo, y quiere reconocerlo, en la huella de qué persona es, tú no pones el dedo siempre de la misma forma, no aplica la misma presión, hay veces lo pones de distintos lados y por lo tanto el dedo va a tener ciertas modificaciones. Si tú adaptaste tu modelo a una forma precisa de colocar digamos, el dedo, no vas a lograr tener un modelo lo más general posible. Hay un ejemplo muy entretenido, entretenido digo yo, digamos, depende del gusto de cada cual, evidentemente, y no sé, estoy seguro si yo se los comenté ya, pero cuando empezaron estos autos sin piloto, que es básicamente dentro de poco vamos a tener autos corriendo por las carreteras ya así, un poco más masivo, ya experimentalmente se ha hecho y en algunos lugares ya se ha hecho, pero todavía con ciertas limitantes, pero pronto va a ocurrir que van a desplazarse camiones, digamos, por las carreteras que no tengan chofer. Así que el rubro de chofer de camiones va a ir disminuyendo en el futuro y hay quien dice que en unos 10 años más ya no van a haber choferes de camiones, así que van a ser prácticamente dirigidos por una máquina. Pero cuando se hicieron los primeros autos se colocó un lente, por ejemplo, y el lente, lo que miraba, más que un lente, es una visión computacional, miraba digamos, la zona y entrenaba una máquina de decisión para hacia qué lado tenía que moverse básicamente el vehículo. Entonces, el vehículo fue entrenado con esta máquina, es decir, se le pasaron datos de entrenamiento, o sea, muchas opciones, para que la máquina después la sacaran fuera, digamos, y para que él mismo se condujera en general. Una de las observaciones que tuvieron es que la máquina funcionaba bien en el laboratorio y cuando la sacaban del laboratorio, la máquina se quedaba estática, literalmente no se movía. Esa fue la primera experiencia que fue contada por las personas que construyeron los primeros, digamos, estas primeras máquinas entrenadas de visión computacional para poder moverse en los autos. Entonces, después de mucho que ver, estaba todo perfecto, el modelo era perfecto, el modelo estaba espectacular, todo funcionaba bien. ¿Dónde estaba el problema en general? El problema era que la máquina se había sobreajustado a los datos del laboratorio y en el laboratorio había una mancha de aceite que estaba en la carretera o en el camino y la máquina estudiaba o tomaba esa mancha de aceite como referencia y cuando tú la cambiabas de lugar, en principio la data que estaba overfiteada, es decir, estaba sobrefiteada o sobreajustada a los datos del laboratorio, no podía aplicarse porque no encontraba la mancha en ninguna parte. Entonces, lo que quiero decir es que el problema de sobreajuste es un problema muy particular, muy importante. Y en este caso en particular quise ilustrarlo diciendo que este dibujo es que el sistema trató de ajustarse lo máximo posible para evitar todos los errores posibles, pero cuando le entregó una data nueva, no pudo reconocer la data porque la data era mucho más simple que lo que había hecho él acá. Lo mismo pasaba en este caso anecdótico en particular.
Me quedan otras cosas, básicamente les pido que por favor corran este programa para saber cuál es y entren con las métricas, es decir, empiezan a calcular cuáles son las métricas, que son las mismas que teníamos antes, pero para el modelo ahora de Support Vector Machine. Es decir, ya tienen un nuevo modelo que pueden utilizar, y que lo único que tienen que hacer aquí es cambiar los datos. Pueden utilizar básicamente el mismo tuning, pero ahora van a cambiar evidentemente sus datos. Entonces cambian los datos, vuelven a correr el modelo, traten de ejemplificar el modelo, graficar si en la medida de lo posible, y ver si se pueden separar. Si se pueden separar, entonces tratan de manejar primero lineal, que es más simple, y si no, coloquen radial cuando se vean que las soluciones que están dando sus métricas, las métricas calculadas más abajo, sean muy malas. Si son muy malas, empiezan a trabajar con radial. Y empiezan a jugar con distintos gammas y distintos costos para identificar cuál es el mejor. Repito, se puede utilizar el túnel para poder ajustar el mejor modelo a los datos, siempre y cuando no se sobreajuste. Si se sobreajusta, tienen un problema para resolver. Ya no me queda más tiempo para hacerlo. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran, algo que no se entendió en general? Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a la data del ejercicio 1 del taller 4, Data, que, ejercicio 1, ya, ok, dale. que la forma en la que se presenta la data es como que todas las variables vienen en una misma columna. Cuando cargué la data y le di el comando view, no me leía la data igual que como siempre. Ya, no, es el problema. El problema está en la separación. No estoy muy seguro, a ver un segundito, deja ver si puedo verlo, no lo sé si lo tengo por acá. Dame un segundito. El problema está cuando tú calculas un read CSV, ¿sí? Tú tienes que indicarle set separado. ¿Tú por casualidad lo tienes a mano? ¿Lo tienes ahí? Sí, ¿Puedes compartirlo? Dame un segundito para darte la posibilidad, déjame dejar de compartir yo. Y dejé buscarlo, profe. dártela para indicarte qué es lo que pasa. No es que la data salga en una misma columna, sino que la forma en que cargaste, hay veces que hay que darse cuenta si está separado por coma o separado por punto y coma. Si utilizas punto y coma y estaba separado por coma, aparece en una línea. Y si estaba separado por punto y coma y pusiste coma, se aparece en una línea. Entonces tienes que verificar el separador. Ya, profe, me da un segundo y le muestro el tiro. Sí, no problema. Mientras tanto, alguien que tenga alguna duda, algo que quieran preguntar, etcétera. ¿No? Bueno, por mí está ok, está libre, están libres. Si ya la clase la termino, solamente voy a responder a la duda del tema de la carga de la data, pero repito, es un tema de separación, básicamente. Eso. Nos vemos entonces en la próxima clase, chicos. Profe, yo tengo una duda, pero del curso. El curso, ya. ¿Cuántos talleres son en total? 5 en general los talleres, en principio. 5 ¿5 talleres. van a ser? Sí, 5 talleres y se elimina uno. Eso. Ah, se elimina uno. Ya. 5 ¿Y talleres. controles? Disculpa, ¿no te escucho? ¿Controles? No hay controles, solo si te fijas hay tareas, nos falta una tarea más. Ah, ya. O sea, esos son talleres, tareas y certamen. Ya, bacán. Eso es. O sea, ya hicimos una tarea, eso sí. Hicieron una, Sí, pero sí. probablemente tengan otra más para tener dos opciones, digamos, de tarea, que no haya hecho una tarea no quede complicado, digamos. Eso. ¿Y se eliminó una? No las lo tareas? sé, vamos a ver, creo que no, pero porque las tareas son importantes en realidad. Pero Claro. no, todo depende, ¿qué depende? Del tiempo de los certámenes. El certamen nuestro, ¿cuándo sería? ¿Ustedes lo tienen ya la fecha? Porque no lo he visto. El certamen, ahora estaba viendo la semana certamen parte de la próxima semana, así que debería ¿La ser próxima semana? Sí. Chuta, tan rápido. Ya, ok. Entonces, no sé si tenemos la próxima semana, tendríamos clases en la primera, el martes, parece ser, y el jueves ya entra dentro de la semana de certamen. Ya, ok. Sí, estamos muy cerca ya. Entonces, básicamente nos queda un último taller, nada más. Taller 5. Ah, ya. Ok. Y de eso se elimina una. Y eso elimina uno, exactamente.
Profe, ya Gracias, profe. Ya, ¿la puedes, comparto? puedes Sí. ponerla, sí, sí, si tienes ahí puedes compartir la pantalla, te puedo ayudar rápidamente a cargar los datos. ¿Hay VLR? Sí, espera un poquito, veo algo, pero no, dame un segundo. Ya, ahora sí lo veo, sí. Ya ahí cargué el directorio de trabajo y la data. Ya deja ver Y la le data, pongo, pero, ya, pero es que te falta RIP CSV. Ya, carga la data a ver qué pasa. ¿Ya la cargaste? sí, ya la cargué. Y ahí la veo y me tira eso. Ya, deja ver un poquitito, está dividida por... ¿me la puedes mostrar un momentito? Sí. Por punto y coma. Ya, regresa un momentito. Regresa ya. Entonces, coloca ahí coma, ahí mismo donde estás. CEP de separación CEP. C, O sea, en vez de C, disculpa, una S, tal cual está ahí, está bien. SEP, de CEP, de separación. Igual, ahí te ayudó un poquito. Entre corchetes ahora escribe punto y coma. Punto y coma, ya. No. Ah. No, sí, el colon, no sé cómo se llama, el semicolon que le dicen que básicamente. Lo que está arriba de la coma en el teclado, que se llama punto y coma. Ya. Eso, que está, ese, justamente, esa es la. Ya, ahora fuera de ahí coloca coma nuevamente. Fuera de las comillas, y ahora nuevamente una coma, y escribes ahora DEC, de decimal, DEC, de decimal, igual, y escribe coma. ¿Ya? Fuera de ahora, nuevamente de ahí, coloca una coma, y escribe geader de cabeza, geader igual true. Con una T. No, ahí sí se escribe con una T mayúscula. T mayúscula de verdad. Eso es. Listo, ahora sí lo puedes cargar. Ahí. Gracias, profe. Ahí está la data. Eso es. Ese es el problema. Lo que pasa es que la data se supone que es un CSV, pero hay programas que guardan. Por ejemplo, Excel no guarda separado por coma, sino lo guarda separado por punto y coma. Esta es una data que viene de Excel. Entonces, a pesar de que Excel te dice coma separated value, o sea, guardado como CSV, en realidad lo está separando por punto y coma. Eso. Y Ya, los profe, gracias. decimales no lo separa por punto, lo separa por una coma. Entonces hay que cuidarse de ese pequeño detalle, verificarlo. Si te ocurre eso, entonces cambia el separador. Eso. Ya, que esté bien, profe, muchas gracias. Chao. Que estén bien entonces, chicos. Chao, Nos vemos. profe. Ah, profe, que Chao, esté bien. bien.